Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar aquí la conferencia de nuestro ciclo dedicado a la figura de Vargas Ponce y hoy viene a dar esta conferencia una de las personas que más conoce y que más ha trabajado sobre José Vargas Ponce, como es el catedrático Juan Manuel Palazón, que es catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante desde el año 2001 y que ha trabajado en su especialidad de catedrático de Historia Antigua, realizando una serie de decenas de libros, diría yo, sobre la Hispania romana, pero también muchos de sus trabajos han sido sobre documentación, sobre archivos y sobre todo relacionados con personajes de la Real Academia de la Historia, con personajes sobre todo de los siglos XVIII y XIX. Y aquí es donde entronca precisamente con nuestro tema, con el tema de Vargas Ponce, porque entre la documentación que ha trabajado en la Real Academia de la Historia, donde él también es académico correspondiente, ha trabajado sobre distintos personajes, como digo, y la documentación que se encuentra ahí en la Academia en la Real Academia de la Historia, y entre otros, sobre todo, su gran monografía que ha realizado, que tengo aquí, sobre, aquí, a ver si se ve, bueno, sobre Vargas Ponce, que hizo con Rosario Cebrián, donde realmente trabajó y muchísimo y nos ayudó precisamente a las personas que hemos venido después a interesarnos sobre este personaje para aclararnos toda la documentación de una forma exhaustiva sobre la documentación legada por Vargas Ponce a la Real Academia. Vargas Ponce, como ya hemos visto en este ciclo, fue 2 veces director de la Real Academia de la Historia y es una de las cuestiones que más orgulloso se encontraba él mismo. De hecho, siempre en su correspondencia se refería a ella como la matriarca, y de hecho por eso le legó buena parte de sus manuscritos y el fruto de sus trabajos científicos. Por lo tanto, es interesantísimo que hoy Juan Manuel Abascal nos puede hablar precisamente en esta conferencia sobre Vargas Ponce en la Real Academia de la Historia. Cuando quieras, Juan Manuel. Buenas tardes. Yo quiero comenzar, soy yo el que tiene que dar las gracias, comenzar con mi agradecimiento a la Real Sociedad Matritense de Amigos del País por la invitación para estar aquí esta tarde y, por supuesto, a la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII como organizadora de este ciclo, para hablar de un tema que es muy querido para mí, y es el de efectivamente José Vargas Ponce en la Real Academia de la Historia. Un trabajo que deriva, una intervención que deriva del volumen al que has hecho referencia antes, sobre Vargas Ponce, con la recopilación de la documentación de Vargas Ponce en la Academia, que se hizo ya hace algunos años, creo ya que hace algo más de una década, gracias a la ayuda, infinita ayuda, del personal de la propia Academia, incluyendo todo el sistema bibliotecario, el personal de biblioteca, pero también muchos de sus académicos, algunos por desgracia ya difuntos, que tenían un especial interés en que este tema saliera adelante, en que esa documentación se diera a conocer y que facilitaron el que el trabajo se realizara. Siento que tengamos que vernos en estas circunstancias con los cables por el medio, ¿verdad? Y que tengamos que hacerlo en esta emisión online. No es lo mismo disfrutar de los personajes, de estos grandes personajes de nuestra historia, en este formato, pero las circunstancias exigen que lo hagamos así y no hay otra solución. Voy a intentar hacer la presentación. José Ignacio, si hubiera algún problema me avisa si no visualizáis bien el texto. Vamos a comprobar que funcione bien. Debería estar compartiéndose ya el texto en estos momentos. La pantalla mía. Vale. Perfecto. Venga, pues si se está compartiendo, pasamos a pantalla completa. En este momento deberíais estar viéndolo ya en el formato completo.
El programa de este ciclo ya ha hecho desfilar ante ustedes al Vargas Ponce marino, al hombre de letras, al historiador y al político, pero hablaremos aquí esta tarde del Vargas académico, del Vargas que soñó con entrar en las academias y que convirtió la de la historia en su espacio vital. Y espero hacerlo sin que al final digan ustedes lo mismo que la abuela del propio Vargas, con aquello de que bueno ha estado el sermón porque yo no he entendido ni una sola palabra, ¿verdad? Aquella famosa frase que Vargas atribuye a su abuela. José Vargas Ponce había nacido en el seno de una acomodada familia gaditana e ingresó en 1762 en la Escuela de Guardiamarinas de su ciudad. Tras una temprana carrera militar sólidamente forjada a la sombra de Vicente Tofiño y de José Mazarredo, ingresó en 1786 en la Real Academia de la Historia y gozó allí de la protección de Campomanes y de la amistad de Jovellanos. En 1790 fue admitido en la Real Academia de Bellas Artes y en 1814 en la Real Academia Española. Ocupó en 3 ocasiones, luego veremos, la dirección de la Real Academia de la Historia, no en 2, como siempre se dice, en 3 ocasiones la dirección de la Real Academia de la Historia y fue 2 veces diputado en Cortes, además de que su genio literario fuera reconocido en los círculos eruditos de 3 reinados consecutivos, el de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, llegando a ser retratado por Goya, la imagen que tenemos en la pantalla y que sirve también de imagen para el ciclo en el que se enmarca esta conferencia. Todos estos merecimientos no impidieron que los celos profesionales y las aversiones personales de marinos como Domingo Grandallana o de políticos como Mariano Luis de Urquijo y el mismo Godoy, le llevaran a una vida de destierros fuera de Madrid con muy pocas interrupciones entre 1798 y 1820. La diversidad de los temas tratados en este ciclo de conferencias es evidencia sobrada de los muchos perfiles de este personaje tan interesante que, como otros muchos individuos de su tiempo, se formó en los aires de la generación ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII y se topó de bruces con los cambios derivados de la ocupación francesa y del retorno de Fernando VII. Más allá de sus buenas o malas relaciones con Godoy, de sus destierros y de los vaivenes derivados de su proximidad a los círculos políticos de su tiempo, la vida de Vargas Ponce responde al patrón que se repite en otros intelectuales de finales del siglo XVIII que convirtieron las academias madrileñas en su meta y en su refugio y que descubrieron con toda crudeza que esas instituciones no estaban blindadas ante las sacudidas de la situación política y que pese a su aparente fortaleza, sus miembros eran tan vulnerables como el resto de la ciudadanía. Los casos de José Antonio Conde, de Francisco Martínez Marina o Antonio Ranz Romanillos y de tantos otros, todos como Vargas miembros de más de una de las academias, son buen ejemplo de vidas partidas por la ocupación francesa de Madrid y de sus consecuencias. Unos fueron borrados de los catálogos académicos de manera definitiva, otros serían rehabilitados poco antes de su muerte y otros saldrían de España para siempre. Los que huyeron del Madrid napoleónico dejaron atrás vidas y propiedades, incluyendo bibliotecas y archivos personales. Los que se quedaron sufrirían las consecuencias de condenas, exilios y rehabilitaciones. El caso de José Antonio Conde, casi de la misma edad que Vargas y muerto un año antes que este, es una prueba de esas vidas trágicas que golpeaban de cerca a todas las corporaciones académicas. Conde, miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia, así como de la Real Sociedad Matritense, también de esta Real Sociedad Matritense, había sido jefe de división del Ministerio del Interior con José Bonaparte. Como consecuencia de ello, a finales de 1808 fue apartado de la lista de los académicos de la historia y aunque se le rehabilitó en 1811, sufriría el destierro de 1813 y perdería después para siempre su plaza en la Real Academia Española en 1814. Las noticias de esas tragedias personales golpearon a diario la vida de las academias y de sus miembros, no lo olvidemos, durante una década. Nada volvería a ser nunca igual que antes de estos acontecimientos. Baste decir que la Real Academia de la Historia estuvo a punto de ser desalojada de su antigua sede y que en varios momentos de aquellos turbulentos años no hubo suficientes académicos en Madrid ni siquiera para renovar la dirección según los reglamentos. Hace unos años escribí que Vargas fue siempre el protagonista del drama que le hubiera gustado escribir y no padecer. Y lo sigo pensando así.
Si en la primera etapa de su vida todo fueron éxitos personales y literarios, antes de terminar el siglo XVIII, su vida ya se había convertido en una permanente huida hacia adelante, perseguido siempre por los acontecimientos como un sujeto incómodo en todos los momentos de su vida. Baste decir que formó parte activa del entorno personal y cultural de Campomanes y de Jovellanos. Se mezcló sin titubeos con la nobleza madrileña y se convirtió en parte del círculo íntimo de la condesa de Montijo. Llegó a despertar los celos de Godoy, sufrió en carne propia varios destierros, llegó a jurar fidelidad al rey francés, dirigió 2 veces la Real Academia de la Historia y una tercera como interino, estuvo a punto de ser nombrado alcalde de Madrid, fue depurado políticamente en las Cortes de Cádiz, hubo de huir de Madrid en el año 1814 y luego participó activamente en la vida política fernandina. Estuvo en todos los grandes acontecimientos públicos de su tiempo, siempre cerca del poder, pero nunca, por desgracia para él, tuvo este poder en sus manos. Con tanta proximidad al fuego, era inevitable que se quemara. Su amigo, el canónigo tarraconense Carlos Benito González de Posada, uno de sus correspondientes habituales, le definió como exdirector de la Real Academia de la Historia, capitán de fragata cesante de la Real Armada, cronista jubilado de la Real Orden de la Marina Real, diputado en Cortes perpetuamente y para siempre jamás, individuo nato de todas las comisiones creadas, hechas y por hacer, asistiente a todas las sesiones públicas de las Cortes, incluso hasta las secretas, etcétera, etcétera. Un personaje mezclado, introducido, presente en todos los acontecimientos de la vida pública y política de su tiempo, pero con una serie de tragedias personales a sus espaldas, de las que las relacionadas con la Academia de la Historia son una parte importante, como veremos esta tarde. Como todos los grandes intelectuales de su generación, Vargas tuvo un recorrido profesional muy dilatado, pero desarrollado en pocas décadas gracias a su importante formación de juventud. Aunque no tenemos evidencias de que los intereses históricos fueran el hilo conductor de su educación, pues el Vargas juvenil es mucho más literato y más poeta que historiador, se puede decir coloquialmente, ¿verdad?, que aquel joven apuntaba maneras, ¿verdad?, en sentido literal. Evidencia de ello es que a los 18 años ya participara, aunque sin éxito, en el concurso de elocuencia de la Real Academia Española con un elogio del rey Felipe V y que lo volviera a intentar en 1782 con el elogio del rey Alfonso el Sabio, un texto escrito mientras en su condición de guardamarina pedía que se le trasladara a una batería flotante para participar en el sitio de Gibraltar de septiembre de 1782. Ese fue siempre el talante de Vargas, el hombre de la pluma y de la espada, el paladín intrépido que por las noches dejaba la espada y volvía a la escritura. Contra todo pronóstico, aquel primer trabajo sobre Alfonso el Sabio, al que corresponde la portada aquí en estos momentos en pantalla, resultaría premiado y propició su nombramiento como socio literato de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Años después, ese mismo trabajo le abriría las puertas también de la Real Academia de la Historia. El segundo puntal para el acceso a la academia vino de su formación cartográfica, de los conocimientos ligados a la docencia de Vicente Tofiño y al trazado del Atlas hidrográfico de las costas de España. Aunque aquella empresa, iniciada en 1783, le llevaba a la mar y a una vida que parecía destinada a estar siempre embarcado, la necesidad de que un experto en cartografía supervisara la impresión de las cartas náuticas le trajo a Madrid en 1786 por indicación del propio Tofiño. Vargas ya estaba de esa manera en la corte y a las puertas de la Real Academia de la Historia. Fue Pedro Rodríguez Campomanes, que tienen en la imagen a la parte izquierda, quien en la Junta Ordinaria de la Real Academia de la Historia del 27 de enero de 1786 propuso admitir en la clase de correspondientes al alférez de navío, como se dice en las actas, Vargas Ponce, un ingreso que se materializó en febrero de 1786. Una semana más tarde, Vargas agradecería su nombramiento con la lectura de un discurso titulado
origen, progreso y expediciones de la Marina en general y especialmente de la de España, lo que indica que ya estaba esperando su admisión y que tenía el discurso preparado para ello. Pero lo extraordinario es que su alocución se extendió durante una hora, según confesión del propio Vargas, que años después diría aquello de que Vicente Tofiño, en la misma sesión, tienen el párrafo en el centro de la pantalla, Vicente Tofiño en la misma sesión había pronunciado un discursito en miniatura y yo les soplé en el cuerpo un discursazo de ahora para que en algo ejercitasen la paciencia. Como puede verse por este y otros comentarios similares, Vargas no podía caer siempre bien a todo el mundo. O dicho de otra manera, sus comentarios y actitudes le habrían de generar muchas antipatías dentro y fuera de la academia. No hay que olvidar que el Vargas del discursazo, como él dice en ese texto, tenía solo 26 años y aún no era conocido en los ambientes madrileños. Fuera de estas actitudes tan irritantes, Vargas Ponce sería de gran utilidad en las tareas acometidas por la Real Academia de la Historia en aquellos años. La puesta en marcha del diccionario geográfico requería de expertos para la redacción de las noticias y Vargas acababa de regresar de casi 2 años de trabajos en Baleares a las órdenes de Tofiño para elaborar las cartas náuticas de todas las islas. Era la persona adecuada para describir aquellos parajes y eso explica que se le encargara la redacción de las correspondientes entradas para el diccionario geográfico. Como académico, aún correspondiente, Vargas fue asiduo asistente a todas aquellas juntas de la Real Academia de la Historia, la primera institución que le abría las puertas. Además, las actas de la Academia muestran también que muy pronto fue admitido en el reducido círculo que asistía con el asturiano Pedro Rodríguez Campomanes, el entonces director, a las llamadas juntas particulares, el verdadero órgano de dirección de la Academia que actuaba como junta de gobierno y en donde comenzó a gestarse la elaboración del diccionario geográfico. En aquellas sesiones reservadas, celebradas en la posada del director, como se dice en el argot de la época en las actas, Vargas recibió el encargo de revisar los textos relativos a navegación, arquitectura naval y astronomía. Pero también ese mismo año comenzó a participar plenamente en las labores institucionales, asumiendo ya la redacción de algunas censuras. Muestra de su actividad fue la publicación en julio de 1787 del volumen de las descripciones de las Islas Pitiusas que tienen en estos momentos en la pantalla, en la parte izquierda de la pantalla. En la vida de la Academia de esos años finales del reinado de Carlos III, Vargas era el complemento perfecto para la dirección ejercida por Pedro Rodríguez de Campomanes. Con 27 años de edad había ascendido ya al rango de teniente de fragata y se involucraba como el que más en las actividades académicas, especialmente en las tareas del diccionario geográfico que tanto preocupaban entonces. No hay que extrañarse de que en un año pasara de correspondiente a supernumerario. Ese reconocimiento era consustancial al papel que venía desempeñando dentro y fuera de la institución y a su progresivo asentamiento en la vida cultural de la corte. Fueron años de mucha actividad académica, pero también tuvo Vargas que atender sus obligaciones con la Marina, incluyendo la edición de obras como la que aparece en la parte derecha de la pantalla, la redacción del último viaje al estrecho de Magallanes de la fragata de Su Majestad Santa María de la Cabeza en los años de 1785 y 86, un libro aparecido a finales de 1788. Creo que he tenido un problema. Perdón. Volvemos a la pantalla, sí. Para entonces gozaba de la amistad de Jovellanos y de la protección de Campomanes, lo que abriría muchas puertas, incluidas las de esta Real Sociedad Matritense de Amigos del País, en la que ingresó en 1789 con un discurso, como luego él mismo diría, sobre el origen y utilidad de semejantes establecimientos. En estos años finales del siglo XVIII fue habitual que la pertenencia a una de las reales academias abriera la puerta de las restantes. Vargas no sería una excepción y en plena racha de reconocimientos públicos, en 1789 fue admitido como honorario en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la que leyó un discurso sobre la historia y los progresos del grabado. Si atendemos a los temas con los que se iba prodigando en los diversos escenarios madrileños, el Vargas de esos años hizo gala de una formación fuera de toda duda. Para entonces solo tenía 29 años.
A partir de ese momento, las Reales Academias de la Historia y la de Bellas Artes se convertirían en los dos escenarios de su elocuencia en las breves etapas de estancia madrileña. En paralelo a esa carrera institucional, seguiría adelante su carrera profesional, pues en 1790, cuando estaba a punto de cumplir los 30 años, Vargas fue ascendido a teniente de navío. Les he puesto en la parrilla, en la parte inferior de la pantalla, el ranking de las denominaciones de los empleos militares en esta época, los empleos de Marina, para que vean la equivalencia con los empleos militares actuales y puedan hacerse una idea. Las denominaciones no son exactamente iguales que las actuales y no siempre coinciden con los rangos en tierra o en aire. La permanencia en Madrid le dio la oportunidad de participar activamente en la vida de las dos Reales Academias a las que ya pertenecía, la de la Historia y la de Bellas Artes, tomando parte en algunos de sus proyectos. Es probable que el gaditano entendiera en aquel momento que su vida en Madrid iba a ser ya algo duradero y que su residencia iba a ser permanente, de forma que podría consagrar todo el tiempo a sus tareas en las letras, bien fuera a través de la creación literaria o bien fuera a través de la redacción de la Historia de la Marina. Pero el tiempo demostraría que esa permanencia no era permanente, que no todo iba a ser tan sencillo. En la Real Academia de la Historia, en su sede de la calle de la Panadería que tienen en la pantalla, en la Real Academia de la Historia fue admitido como miembro de número el 9 de septiembre de 1791. Tengan en cuenta que la Academia de la Historia ha ido cambiando de sedes desde el siglo XVIII. La sede actual no es la sede histórica, el edificio histórico es el edificio de la Real Casa de la Panadería que tienen en la pantalla. A lo largo de todo ese año, de 1791, año de su admisión como académico de número, Vargas participó activamente en las juntas particulares que convocaba Campomanes para entender en la redacción del diccionario geográfico y a las que solo asistía un reducido grupo de elegidos entre los que se encontraba Vargas. A aquellas juntas llegaron incluso asuntos que excedían las tareas académicas, pero que Campomanes sacaba a colación para conocer el parecer de todos sus compañeros sobre el particular. La actividad de esas juntas particulares de 1791 fue frenética debido a la urgencia de poner en marcha la redacción de todas las células del diccionario geográfico. Fue entonces cuando comenzó Vargas a distanciarse de Campomanes, seguramente como consecuencia del progresivo alineamiento con los defensores de Juan Bautista Muñoz en un asunto sobre la censura de sus obras, hasta el punto de que en noviembre de 1791 fue uno de los firmantes de la representación enviada a Floridablanca, que en realidad trataba directamente sobre las actitudes de Campomanes y que constituía un ataque frontal al director, que hasta ese momento había sido su protector. El 6 de enero de 1792, la Real Academia de la Historia eligió como nuevo director a Pedro Francisco Suárez de Góngora y Luján, al duque de Almodóvar, el que tienen en la pantalla, que sustituía a Campomanes, quien había ocupado el puesto en los últimos 27 años. Las relaciones entre Vargas y Campomanes se habían ido enfriando muy poco a poco, como he dicho, y Vargas era de la opinión de que las responsabilidades políticas del asturiano no le dejaban tiempo y energía suficientes para acometer todas las tareas pendientes en la Real Academia de la Historia. La llegada del duque de Almodóvar se materializó en la redacción de un nuevo proyecto de estatutos que en la práctica pretendía casi una refundación del cuerpo. Vargas, que se sentía afianzado en Madrid por la presencia del conde de Aranda en el poder y de Antonio Valdés en la Secretaría de Marina, tomaría parte activa en esa tarea. Para ello se decidió, como dicen las actas de la época, revisar todos los acuerdos relativos a los trabajos literarios que hasta aquí se han propuesto, empezado, ejecutado o estén pendientes o suspendidos. En ese contexto, Vargas leyó en marzo de 1792 una larga memoria acerca de lo emprendido y trabajado, según se dice en el texto, por la Real Academia de la Historia desde 1735, año de su fundación, hasta 1792 y sobre el sistema que deberá abrazarse en lo sucesivo. Aquel texto constituía en sí mismo una historia de la propia academia y consagró a Vargas como uno de los mejores conocedores de los fines fundacionales, labores desarrolladas, proyectos iniciados o suspendidos, etc. Ni Jovellanos ni Campomanes participaron en ninguna de las reuniones que entendieron en la redacción de los nuevos estatutos, cuya portada tienen en pantalla, que fueron aprobados por una Real Orden de 15 de noviembre
de 1792. Para Vargas, todo aquello era el sueño alcanzado desde su etapa de grumete aficionado a las letras. A los 32 años recién cumplidos era teniente de navío, había publicado varias obras, pertenecía a dos de las Reales Academias y había tenido un protagonismo destacado en la elaboración de los nuevos estatutos de su querida Real Academia de la Historia. Sin embargo, aquel panorama de idílica inmersión en la vida cultural de Madrid, en el que se cumplía todo aquello que Vargas había soñado desde sus aventuras literarias de juventud, iba a tocar fin a mediados de noviembre con la sustitución del conde de Aranda por Manuel Godoy, cuyo retrato tienen en la parte izquierda de la pantalla. Con la llegada de Godoy, todos los redactores de la historia de la Marina, incluido Vargas, recibieron órdenes de embarque y de salida definitiva de Madrid y de Sevilla, en donde trabajaban hasta ese momento. De esta manera, el 7 de junio de 1793, Vargas se despedía de la Real Academia de la Historia y pasarían más de 4 años antes de que pudiera volver. En ese tiempo, entre 1793 y 1797, con breves estancias en tierra, Vargas costeó Francia e Italia y luego formó parte de la guarnición naval de Cartagena. Su amigo y protector Jovellanos, Jovino, en la jerga coloquial de sus protagonistas, rescató a Poncio, Vargas Ponce, en diciembre de 1797 y en su condición de ministro de Gracia y Justicia le hizo volver a Madrid con el pretexto de reformar la Casa de Pajes y de proseguir con la reforma del Seminario de Nobles. Pero este retorno sería fugaz, pues la temprana caída política de Jovellanos en agosto del 98 provocó que en diciembre de ese año se le obligara a Vargas a abandonar Madrid. Esta vez su primer destino, más propiamente su primer destierro, le llevaría a Cataluña. Entre enero de 1799 y febrero de 1804, Vargas Ponce estuvo fuera de Madrid y vivió sucesivamente en Tarragona, Barcelona y luego en San Sebastián. No hay que olvidar que Vargas era oficial en activo de la Armada, de modo que sus destierros podían ser fácilmente explicados como un simple cambio de destino. Por ello, no es demostrable, como el gaditano escribiría mucho tiempo después, que primero Urquijo y luego Godoy maniobraran para mantenerle fuera de la capital, pues muchas de las reflexiones que aparecen en su texto autobiográfico son sólo el resultado de la amargura causada por el aislamiento en el Madrid napoleónico y por el exilio posterior. Esa fue la tónica de su vida a partir de ese momento. No se le puede reprochar que buscara la mano negra que movía los invisibles hilos que le alejaban de la corte, pero nunca pudo identificar, ni nosotros podremos identificar, a los verdaderos responsables de estas expulsiones. Durante el exilio, el equipaje de Vargas empezó a llenarse. He olvidado decirles que en la parte superior de la pantalla está pasando un cronograma permanente todo el tiempo para que vean en qué momento nos encontramos en cada momento de la vida de este personaje. Durante el exilio, el equipaje de Vargas empezó a llenarse de transcripciones exactas de documentos, unas realizadas por él y otras por escribanos locales, todas caracterizadas por llevar en el ángulo superior izquierdo un breve resumen del contenido realizado por el propio Vargas. A esa serie corresponden cientos de las piezas que conserva hoy la Real Academia de la Historia. En la práctica, junto a Ceán Bermúdez y Sans de Barutel, estaba formando una de las mayores colecciones documentales de España y sigue siendo una de las mayores colecciones documentales de España. Fue entonces cuando comenzó a interesarse por la historia y la economía vasca, en la que una parte fundamental debían ser los instrumentos económicos, o dicho de otra manera, el acopio muchas veces desordenado de datos sobre la producción agrícola, el rendimiento industrial y, cómo no, los datos demográficos que le permitirían luego escribir sus estudios de natalidad y mortalidad. Todos los intentos de sacar a Vargas del País Vasco o de acercarle a Madrid en aquellos años fueron inútiles. Sin embargo, en 1803, pese al rechazo inicial de Domingo Grandallana, secretario de Marina, al que corresponde el documento que está en la pantalla, con la consabida expresión de "no ha tenido el rey por conveniente que el teniente de navío don José Vargas Ponce, etcétera, etcétera, vuelva a Madrid por estar ocupado en otros quehaceres", digo que a pesar de todo, a pesar de documentos como este en los que se rechaza la vuelta a Madrid, una Real Orden de octubre de 1803 finalmente autorizó el retorno de Madrid, el retorno de Vargas a la corte. Ese retorno
a las tareas de la Real Academia de la Historia tras el regreso del País Vasco se produjo a comienzos de 1804 y en la sesión del 2 de marzo utilizó para su entrada en escena la presentación de una inscripción que había traído de Mondragón. Como buen conocedor de la tradición literaria de la propia Academia y los escritores del tiempo de los Austrias, Vargas estaba familiarizado con la obra de Esteban de Garibay. En ella, el gaditano leyó que hacia 1500 el obispo de Calahorra, Juan de Ortega, se desplazó a Mondragón con el fin de conocer si la tradición del culto a San Valerio tenía que ver con la existencia de reliquias o con el lugar de enterramiento de éste. Descartando que allí se encontrara el cuerpo de San Valerio, Garibay centró su atención en lo que personalmente podía comprobar y afirmó que en la ermita del mismo nombre había una piedra con letras antiguas latinas en las que se leía el nombre de San Valerio, aunque en realidad lo que se veía, como tienen en la pantalla, es el nombre romano Valerius, simplemente. Pero añade Garibay que la gente entraba en aquella ermita y besaba esta piedra con mucha devoción. Estamos hablando de pleno siglo XVI. Con esos datos, Vargas tenía motivos para sentir curiosidad por el monumento y para interesarse por su localización. Así supo que la inscripción había existido hasta pocos años antes de su llegada, que normalmente se encontraba cubierta con un lienzo dentro del templo, el Mondragón, y que no había vecino mayor de 30 años que no hubiera llegado a la ermita y hubiera besado aquella piedra. Pero también descubrió que en 1787 Fray José de Ávila, un discípulo de Enrique Flores, del padre Flores, vicario de las monjas agustinas, denunció a la Inquisición de Navarra que en Mondragón se daba culto a una piedra dedicada por gentiles, lo que le llevó a que se le hiciese a la piedra el proceso que merecía, es decir, un proceso inquisitorial, de lo que resultó su retirada del templo y la orden de enterrarla, tarea que se ejecutaría con mucha cautela para no soliviantar los ánimos de los feligreses. Al conocer estos antecedentes, Vargas consiguió que se le mostrara el lugar en que había sido enterrada la inscripción una década antes y la exhumó. No solo eso, sino que habida cuenta de lo clandestino de su operación, realizada siempre al margen de las autoridades locales, la incluyó en su equipaje y la llevó a Madrid en su viaje de vuelta en enero de 1804. En la imagen tienen ustedes la única inscripción romana juzgada y condenada por la Inquisición en la historia de España. En la votación del día 30 de noviembre de 1804 contra la previsible elección como director de Francisco Martínez Marina, un empate y su antigüedad convirtieron a Vargas Ponce en director de la Real Academia de la Historia. Ni Vargas se veía como candidato al puesto, ni nadie podía prever aquel desenlace. En aquellos meses madrileños, su domicilio provisional debía ser, con bastante probabilidad, la casa de la condesa de Montijo, a la que tienen ustedes en el retrato de la parte izquierda de la pantalla, en la calle Duque de Alba, en cuyas tertulias encontró un acomodo regular y a la que acompañaba, junto a Vicente Torrijos y Pedro de Silva, el futuro director de la Real Academia Española, en algunas excursiones a los alrededores de Madrid. No obstante, en aquellos meses, su relación con todos los estamentos del gobierno no debió ser todo lo fluida que cabría esperar en un director de la Real Academia de la Historia. Es probable que estuviera bien visto por el propio monarca y por la reina María Luisa, como él mismo apuntó en su autobiografía, e incluso es probable que tuviera un fácil acceso a Pedro Ceballos. Pero algunos datos aislados permiten suponer que su posición empezaba a ser incómoda para algunos sectores del gobierno e incluso probablemente para el propio Godoy, que por razones del destino era académico honorario de la Real Academia de la Historia desde hacía algunos años. La crisis estallaría en junio de 1805. Medio año después de ser elegido para la dirección, Vargas Ponce fue enviado de nuevo al País Vasco, a los 6 meses de ser elegido para director de la Academia, con instrucciones de poner en práctica las medidas que había propuesto al rey por la vía reservada de Marina. Tras el pretexto oficial, el gaditano entendió que aquello era, como parece evidente, un destierro para impedir que ejerciera como director de la Real Academia de la Historia. Sin saberlo, por su interés en los asuntos jurisdiccionales del País Vasco, el gaditano se había labrado su propio destino. Su lugar de residencia en estos años sería Fuenterrabía, la ciudad con la denominación actual de Hondarribia. Ese destierro encubierto se prolongó durante 2 años, hasta la primavera de 1807, y lesionó gravemente los intereses de la Real Academia de la Historia.
Aunque el relevo en la presidencia de las juntas ordinarias no planteaba ningún problema, porque los estatutos establecían una prelación de antigüedad que permitía suplir al director, la ausencia de este ralentizaría muchos de los planes de actuación previstos y reduciría sensiblemente la interlocución con la administración del Estado. En el exilio donostiarra, Vargas recibió a finales de julio la noticia de que había sido ascendido a capitán de fragata, pues el nuevo rango le daba una mejor posición para entender en los delicados asuntos que se le habían encomendado y que incluían decisiones complejas sobre demarcaciones territoriales. Tenemos evidencia de ese ascenso y comunicación de ese ascenso en este documento interno de la propia Academia, esta carta dirigida al secretario de la Academia que se leyó en una sesión del 9 de agosto de 1805, donde se daba noticia de ese ascenso y del nuevo destino de Vargas. La condición de director de la Real Academia de la Historia conllevaba el ser inmortalizado por un pintor de renombre y la realización del retrato de Vargas se le encomendó a Goya, que aceptó el encargo a fines de 1804. A comienzos de 1806, sin embargo, el retrato del gaditano pintado por Goya aún no colgaba en las salas de la Real Academia de la Historia. Al abandonar la capital en mayo de 1805, la obra ya había quedado terminada, pero se mantuvo en el estudio de Francisco de Goya pendiente del pago de los 2.000 reales de vellón pactados para su depósito definitivo en la propia Academia. Para ajustar el precio, que inicialmente era superior, se había decidido que Goya ocultara las manos del nuevo director en el retrato. Fíjense en este retrato de Vargas Ponce por Goya, la mano derecha entra por debajo de la casaca, la mano izquierda queda detrás de la espalda. Es decir, el precio inicial superaba los 2.500 reales y se llegó a un acuerdo para dejarlo en 2.000 a cambio de que Goya no tuviera que perder el tiempo en pintar las manos del nuevo director. Una rebaja suprimiendo esos elementos del cuadro que podían alargar la realización y que podían encarecerlo. Mientras tanto, Vargas había pedido además a Ceán en una carta que conservamos, escrita en enero de 1805, de la que tienen ahí un párrafo, que escribiera a Goya, que se pusiera en contacto con Goya precisamente para que éste se esmerara en el cuadro y no hiciera un cuadro de repertorio sin ninguna trascendencia. Dice, suplico a vuesa merced le ponga una cartita a Goya diciéndole quién soy y nuestras relaciones comunes, para que el retrato no sea con una carantoña de munición, sino como él lo hace cuando quiere. Es decir, Vargas sabía que no todos los retratos de Goya tenían la misma calidad, que no todos se habían hecho con el mismo cuidado y deseaba ser retratado con el esmero necesario, utilizando para ello la intermediación de Ceán Bermúdez, con el que saben que tenía una activa relación, como demostró además la correspondencia publicada por David hace algún tiempo. En la primera quincena de mayo de 1807, Vargas Ponce volvió a Madrid y se volcó de lleno en las tareas académicas de un trienio de dirección que tocaba a su fin a pesar del exilio y en el que no había podido ejercer las labores diarias del cargo debido a su ausencia de Madrid. Para entonces las relaciones de Vargas Ponce con Godoy eran netamente malas, como sabemos por la correspondencia, aunque ambos mantenían las formas en público. En fechas posteriores, Vargas llegaría a definir a Godoy como el inepto, pérfido y execrable Godoy y a calificar incluso a don Álvaro de Luna como el hombre más avaro que después de Godoy hubo en Castilla. Como discurso para finalizar el trienio de su dirección, que habría de ser leído en una junta pública en julio de 1807, Vargas decidió presentar su disertación sobre las corridas de toros. Ha habido una conferencia en este mismo ciclo dedicada a este tema. El gran manifiesto antitaurino que llevaba muchos años escribiendo con el Consejo de Jovellanos. Esa junta pública fue el gran acto institucional de la Real Academia de la Historia en 1807 y el último acto antes de la invasión francesa el año siguiente en Madrid. A la sesión de lectura, la sesión pública de esta disertación, concebida como un acto social conjunto con la Real Academia Española, se invitó a las altas jerarquías del Estado y, naturalmente, el problema surgió a la hora de cumplimentar a Godoy, al que había que ofrecerle, lógicamente, la presidencia del acto. El propio Vargas acudió a Aranjuez a trasladar esa invitación, pero la visita fue un absoluto fracaso.
Godoy aludió a las múltiples ocupaciones de sus quehaceres diarios, pero no confirmó ni descartó definitivamente su presencia, lo que obligaba a dejar vacante la presidencia del acto hasta el último momento por si deseaba aparecer o por si decidía aparecer. Finalmente no se presentó aquel gran acontecimiento social del verano madrileño, evidentemente porque no era otra cosa que una apoteosis del propio Vargas Ponce. Una vez relevado de la dirección, Vargas volvió en 1808 a los quehaceres madrileños, a los quehaceres académicos. Juan Pérez Villamil se convertiría en el director de la Real Academia de la Historia, que presenciaría las convulsiones de la ocupación francesa unos meses después. El 1 de mayo, Vargas asistió a la Junta Ordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Hemos hablado hace un momento, antes de comenzar la conferencia, sobre estas reuniones. Participó en la reunión del 1 de mayo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, mientras que los desórdenes de la capital provocaron la suspensión de la Junta de la Real Academia de la Historia del día 6 de mayo. En la del 13, a la que no asistió Vargas ya, no se hizo en las actas la más mínima referencia, no hay en las actas de la Real Academia de la Historia la más mínima referencia a la ocupación francesa de Madrid, a los sucesos que habían tenido lugar en esos días. Y de hecho, en un aparente clima de normalidad, se trató sobre la impresión de las partidas de Alfonso el Sabio, y Manuel Abella terminó de leer un discurso sobre Alfonso el Batallador. Normalidad absoluta, sin ninguna referencia a los acontecimientos que estaban ocurriendo en la calle. Era evidente que aquel clima de normalidad no se podría mantener por mucho tiempo, y prueba de ello es que la presidencia de las juntas de la Real Academia de la Historia comenzó a ser irregular por la ausencia ocasional del propio Pérez Villamil, del director, y la progresiva reducción del número de miembros de la Academia, del número de académicos presentes en Madrid, incluso en la propia corte. Algunos de ellos habían huido previamente. Hasta el 15 de julio se mantuvo la actividad académica y de despacho con una cierta normalidad, aunque con muy pocos académicos, y en realidad prácticamente en casi todas las reuniones solo con el director, el secretario y los directores anteriores, los directores vivos anteriores, que por compromiso con la institución seguían acudiendo a las reuniones semanales, pero sin presencia ya de otros académicos. Sin embargo, la noticia del avance del mariscal Bessières sobre Madrid aconsejó suspender las sesiones, en principio hasta septiembre, una suspensión en principio hasta septiembre, con el argumento de lo riguroso de la estación. Estábamos en pleno verano, con el argumento de que Madrid hacía mucho calor, y con alusión a otros motivos graves de conveniencia, pero sin indicar exactamente qué es lo que estaba pasando en la calle. Las actas de la Academia no reflejan en ningún momento los sucesos que tienen lugar en las calles de Madrid, y todas las alusiones son vagas, de este tipo, alusiones inconcretas a lo que está pasando, teniendo en cuenta que la propia Academia se encuentra dividida en esos momentos entre los partidarios de Napoleón y los contrarios a la presencia francesa, y de hecho la principal consecuencia sobre la Academia será la escisión física en términos políticos de sus miembros durante esos años y los sucesivos, debido a las posiciones personales de cada uno. La ocupación francesa de esta manera pasaba su primera factura a la Real Academia de la Historia, y no sería ni la última y ni por desgracia la más grave. Tras la derrota de Dupont en Bailén en julio de 1808 y de la salida de José Bonaparte de Madrid el día 31, se convocó una junta extraordinaria en el mes de agosto, y en ella Antonio de Capmany lanzó por primera vez un incendiario discurso contra los colaboradores del régimen josefino, y pidió que salieran de la sala, físicamente presentes estaban en la sala, pidió que salieran de la sala Vicente González Arnau, que acabaría siendo director después, y el censor Antonio Ranz Romanillos, por ser, como dice las actas, indignos como diputados al Congreso de Bayona. Y además Capmany añadió que no aludía a José Antonio Conde y a Juan Antonio Llorente, pues ellos mismos, dicen las actas, se han dado la sentencia del castigo con su fuga de la corte y la deserción de la Academia. Pero por desgracia, como digo, los problemas no habían hecho más que empezar. En un último intento por asegurar el funcionamiento institucional en esos difíciles momentos, se llevó a cabo
una renovación de cargos en una junta de noviembre de 1808, en la que Vargas fue nombrado censor y Diego Clemencín el nuevo tesorero. Sin embargo, unos días después, la Real Academia de la Historia acordó suspender definitivamente y de manera indefinida sus sesiones ante la difícil situación que atravesaba el país, la cercanía de las tropas francesas a Somosierra y la paulatina salida de la corte de muchos académicos que buscaban refugio en ciudades del sur de la península ibérica. De hecho, salvo en 2 ocasiones puntuales, en diciembre de 1809 no volvió a reunirse la Academia hasta marzo de 1810. Algo similar ocurrió también en la Real Academia de Bellas Artes. Sabemos que en San Fernando pasó algo parecido, que suspendió sus sesiones entre el 6 de noviembre de 1808 y el 27 de febrero de 1809. Tras el retorno de José I a Madrid a finales de enero de 1809, Vargas consiguió liberarse del arresto inicial ordenado para muchos militares que habían quedado en la capital, pero hubo de jurar fidelidad a José Bonaparte. La actividad académica estaba completamente paralizada, pero una junta extraordinaria reunida de urgencia en marzo de 1810 trató de un escrito recibido de la Municipalidad de Madrid en el que se instaba a la Academia a dejar libre la sede que ocupaba en la Real Casa de la Panadería que tienen en la pantalla en estos momentos. La instrucción hubiera supuesto un descalabro y el fin de la propia Academia, el fin de la propia Real Academia de la Historia, pues ni había medios para realizar el desalojo ni lugar al que trasladar el archivo, la biblioteca y sobre todo la colección de obras de arte, incluida una copiosa relación de retratos de directores, incluidos todos los pintados por Goya. Lejos de arredrarse, los presentes en aquella reunión de 1810, ante la orden de desalojo de la Casa de la Panadería, contestaron a la Municipalidad de Madrid que el edificio se había recibido por una especial concesión de la Corte y que las autoridades municipales carecían de autoridad para desalojar a la institución de su sede histórica. Con esta contestación terminó la polémica, pero hubo que garantizar un mínimo de actividad en el edificio en los años siguientes para evitar nuevas reclamaciones. De modo que la Real Academia de la Historia, durante esos años, 1810-1811, retomó su actividad semanal en forma de juntas ordinarias y a todas ellas, sin excepción, acudió Vargas Ponce. La relativa normalización exigía también revertir algunas de las expulsiones que habían perdido ya toda la vigencia desde el punto de vista político. De modo que en una reunión extraordinaria, en marzo de 1811, de la que no conservamos el acta, se restituyó en sus puestos a Juan Antonio Llorente, Antonio Raz Romanillos, a José Antonio Conde y al propio Vicente González Arnau, que acabaría siendo director. En la Junta de abril de 1811, convocada precisamente para renovar la dirección de la Academia, González Arnau, al que tienen en la pantalla en estos momentos, que había sido considerado 3 años antes indigno, según la expresión de Capmany, indigno por afrancesado, se convirtió en director de la Academia, pero en su discurso llamó abiertamente a la colaboración con el régimen de José I. A la colaboración con el régimen josefino. Tras aquella proclama bonapartista, Vargas no volvería a comparecer en ninguna otra reunión de la Real Academia de la Historia hasta la entrada de las tropas de Wellington en Madrid en agosto de 1812. Teniendo en cuenta la aparente mejoría de la situación militar, es poco probable que Vargas tuviera intención de abandonar la corte. Sin embargo, los rumores del retorno de las tropas francesas precipitaron su inesperada huida, dejando atrás todo lo que era más querido para él, especialmente su archivo personal y su academia, la matriarca, como él decía, para referirse a la propia institución. En las Navidades de 1812 se encontraba ya en Cádiz, gracias al auxilio del general Castaños, en cuya compañía viajó desde Madrid. Sabía además que en la ciudad estaba instalada la marquesa de Villafranca, María Tomasa Palafox, a la que tienen en el retrato de la parte derecha de la pantalla, la mejor amiga de Vargas desde los años madrileños, que velaría por asegurar al gaditano las mejores condiciones posibles para su estancia.
A lo largo de 1813 se puso en marcha el proceso de depuración política de Vargas por su proximidad al régimen josefino, pero su elección como diputado suplente por Madrid le permitió volver a la capital a finales de octubre de 1813. De hecho, por antigüedad, llegó a presidir las nuevas juntas ordinarias de la Real Academia de la Historia. En la práctica formó parte de aquel reducido grupo de académicos que intentaron reflotar la academia en medio del caos administrativo de la capital. Aunque se trató de convocar una junta ordinaria a finales de noviembre de 1813 con el objetivo de elegir al nuevo director, conforme a lo previsto en los estatutos, el reducido número de asistentes, unos por ausencia de la Corte y otros por defunción, impidió que se realizara la votación. En medio de tantas turbulencias, Vargas fue propuesto para la clase de supernumerarios de la Real Academia Española el 10 de febrero de 1814 y 2 semanas después, el 25 de febrero, se celebraba la reunión aplazada en la Real Academia de la Historia en la que Vargas se convertía por segunda vez en su vida en director de la institución. Pero la supresión de las Cortes a comienzos de mayo de 1814 llevó a Vargas Ponce a tomar por tercera vez el camino del exilio desde la corte, desde Madrid. Esta vez un exilio efectivo, sin haber percibido retribución alguna por su etapa como diputado, con los ingresos reducidos y con el único refugio posible en los paisajes andaluces, teniendo por destino casi permanente primero Sevilla y luego la ciudad de Cádiz, en la ciudad en la que había nacido. Solo hacía 4 meses, creo que 4 meses y muy poco, que Vargas era director de la Real Academia de la Historia por segunda vez y se veía obligado a decir aquello de vine, vi y desaparecí, pudiera ser la mía, si a un bisoño de la milicia literaria de España fuera lícito copiar el laconismo del primer César de Roma. Esta vez el exilio sería más largo y alcanzaría hasta julio de 1820. Solo hacía 8 meses que había tenido que salir de Madrid cuando supo por Fernández de Navarrete que en una aislada junta de la Real Academia de la Historia, celebrada después de más de 6 meses de vacaciones, alguien había llegado a proponer el cese de Vargas en la dirección académica y su sustitución al considerar altamente improbable que volviera a Madrid antes de que terminara su periodo de mandato. Y no solo eso, sino que la inasistencia de académicos hacía casi imposible el funcionamiento regular tanto de esta institución como de la propia Real Academia Española. Se acercaba el final de 1816 y con ello la inexorable sustitución de Vargas al frente de la Real Academia de la Historia. La Junta, reunida al efecto en noviembre, eligió para ocupar el cargo a Francisco Martínez Marina, que lo alcanzaba por segunda vez, de modo que Vargas Ponce pasaba aparentemente a formar parte de la historia de la institución. La realidad es que en esa etapa como director, Vargas había tenido poco o nulo protagonismo en la vida de la casa, pero no se le había sustituido. Las dificultades de la situación política y el letargo académico derivado de ellas le habían convertido en un director ausente y muy pronto la academia tendría que arbitrar medidas para evitar que en lo sucesivo se pudieran repetir estos vacíos de poder tan peligrosos como el que acaeció en las 2 salidas consecutivas del propio Vargas. En su exilio andaluz de 1817, por la lectura de la prensa madrileña, Vargas supo casualmente, no hay ninguna comprobación documental de este extremo, y Vargas afirma en todos sus apuntes que nadie le avisó de ello. Vargas supo casualmente que ostentaba la condición de académico de número de la Real Academia Española. Entró en la Real Academia Española sin saberlo y sin que nadie se lo propusiera. Es más, ni siquiera sabía a quién tenía que agradecer esa transformación que le convertía en titular del sillón K. En el fondo, el nombramiento significaba una vuelta a sus orígenes, pues siendo guardia marina era en esta academia en la que había puesto sus ojos con los concursos literarios en los que había participado. Ahora, sin pedirlo y sin saberlo, se encontraba de lleno dentro de su querida Real Academia Española. El 23 de mayo de 1820, las circunstancias políticas propiciaron la vuelta de Vargas Ponce a la escena política y su retorno a la capital, al ser elegido de nuevo diputado en Cortes por la circunscripción de Madrid.
Volvía solo, con la amargura de 6 años de dificultades que había pasado fuera de la corte tras la restauración absolutista de 1814 y con un pobre bagaje de notas tomados en el Archivo de Indias de Sevilla, donde no había podido trabajar a sus anchas, donde había tenido serias limitaciones para desempeñar su labor como transcriptor de documentos durante este periodo de exilio. El regreso a Madrid supuso también asumir por tercera y última vez la dirección de la Real Academia de la Historia, esta vez solo de forma interina y como sustituto en su condición de decano de José Gabriel de Silva Bazán y Wallstein, el marqués de Santa Cruz, que había sido destinado a la Embajada de París en mayo de 1820. En su toma de posesión como interino, el 16 de junio, Vargas fue autorizado a residir en el cuarto de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor, cuya fachada tiene en estos momentos en la pantalla, sede de la Academia. No sabemos exactamente a qué cuarto se refiere Vargas. En algún momento en la correspondencia da a entender que está ocupando el Real Cuarto, el llamado Real Cuarto de la Casa de la Panadería, es decir, los aposentos reales destinados a la familia real en el establecimiento, pero no estamos seguros de ellos. Pero lo que sí sabemos por su correspondencia es que este fue su lugar de residencia a partir de este momento. En la casa habían residido tradicionalmente algunos miembros de la Academia, el anticuario, el secretario, etcétera. El cuarto de anticuario estaba vacante, había fallecido José Antonio Conde y Vargas ocupó ese cuarto durante el último año y medio prácticamente de su vida. Saben que en la tradición académica de la Academia de la Historia, esto ha sido una constante hasta hace relativamente poco tiempo. El edificio de la Academia tenía siempre alojamiento permanente, al menos para 2 de sus miembros, para el secretario y para el anticuario. En la época de Vargas y en la época de Conde, el anticuario también tenía residencia y ese es el cuarto que ocupará posteriormente Vargas cuando fallezca José Antonio Conde. Del uso de este alojamiento estamos informados por la correspondencia de Vargas con algunos compañeros y amigos, entre ellos en aquellos meses finales de su vida con Tomás González, el entonces director del archivo de Simancas por designación de Fernando VII y antiguo compañero de exilio, al que se dirige Vargas en la carta que está ahora en la pantalla, en ese lenguaje coloquial que rota en todas de sus cartas. Dice: aquí estamos de 10 días a esta parte y dentro de otros 10 me parece que podré tener barrido para vuesa merced uno de los cuartos del Palacio Academia de la Panadería que a fuer de viejo me toca de jure. A comienzos de 1821, con la salud ya muy menguada, Vargas presidió de forma asidua las reuniones de la Real Academia de la Historia hasta el 2 de febrero de 1821. En la de Bellas Artes incluso llegó a asistir a la Junta Ordinaria del domingo 14 de enero de 1821, pero se ausentó ya en las juntas sucesivas. En la noche del 6 de febrero de 1821 y con 60 años de edad, Vargas murió en la residencia de la Casa de la Panadería, de la Real Casa de la Panadería, y sede de la Academia. Vargas fue maltratado por la vida y su generación no supo aprovechar el bagaje intelectual que acumuló durante 60 años de continuada formación. Aunque las crónicas epistolares anteriores a 1798 le dibujan como un personaje jovial y ameno, desde que comenzaron sus destierros experimentó un cambio importante en su humor y acentuó su individualismo, dificultando seguramente su capacidad de relación social. Cuando al regreso del primer viaje al País Vasco había rehecho su círculo con la condesa de Montijo, Vicente Torrijos y el académico Pedro de Silva, con quienes compartía los días de asueto en el Madrid de 1804, un nuevo destierro, luego la guerra y luego un tercer destierro en 1814 acabaron por minar completamente su personalidad. El Vargas que regresó a Madrid en 1820 ya no era el ameno marino que se prodigaba en las tertulias madrileñas de finales del siglo anterior. Vapuleado por la vida, con muchos amigos ya fallecidos, Vargas se encerró en el mundo de su archivo personal en la residencia de la Real Academia de la Historia, en la Casa de la Panadería, y solo concentró su atención en la actividad parlamentaria. A su alrededor, en el cuarto que le servía de morada, forraban las paredes los miles de documentos que había acumulado incansablemente durante décadas y que no había querido entregar a Mazarredo cuando se los reclamó en el Madrid ocupado por los franceses una década antes. Sus papeles eran su único tesoro, la evidencia física de su trabajo y, sobre todo, el lazo que le unía con un tiempo ya pasado. Murió así, en su cuarto, rodeado de esos papeles tan incómodos para su hermano Manuel cuando tuvo que evacuar el alojamiento.
Por su voluntad manifestada de forma repetida, ese archivo personal no salió del edificio de la Casa de la Panadería y pasó a engrosar el archivo institucional de la Real Academia de la Historia. Algunos legajos, muchos legajos, conservan todavía el orden que les dio Vargas en su momento. En otros aún se leen sus propias notas sobre el orden que han de ocupar estas copias de estos documentos en los legajos, teniendo en cuenta que muchos de ellos no los pudo clasificar personalmente. La muerte temprana se llevó aquel 6 de febrero de 1821 a una de las últimas personalidades, al menos en mi opinión, una de las últimas personalidades de la generación de los ilustrados españoles. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Juan Manuel. No sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta a esta magnífica conferencia que Juan Manuel, con ese gran conocimiento que tiene de toda la documentación de Vargas en la Academia de la Historia, si queréis preguntar alguna cosa. Me pregunto. Sí, adelante. Sí. No sé. Yo más que nada, más que preguntar, pues felicitar al profesor don Juan Manuel Abascal, porque efectivamente este ha sido un eslabón más en la preciosa cadena que adorna la vida de este gran don José Vargas Ponce. Le agradezco, ha sido una conferencia muy bien preparada, magníficamente expuesta, muy documentada, y es una pena que hayamos estado pocos, pero es una suerte que se podrá disfrutar, porque realmente ha sido una verdadera lección magistral. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo sí que quería preguntarte, Juan Manuel, tú que conoces bien a todos estos personajes que están alrededor de la Academia de la Historia, que siempre me pregunto sobre los estudios que tenía Vargas Ponce, esos estudios sobre la Marina Española en los que él estuvo tan interesado, y esa relación con Martín Fernández de Navarrete, que a veces parece que van a dirigir el proyecto de los estudios sobre la Marina, lo va a dirigir él, o él parece que inicia ese proyecto. Después está Fernández Navarrete al mando, ¿no? Y precisamente como parece Fernández Navarrete, precisamente es como la otra cara de la moneda de Vargas Ponce, ¿no? Que parece Fernández Navarrete siempre el perfecto cortesano, incluso en todos los regímenes políticos. ¿Tú qué piensas de esa relación que tuvieron entre ellos, que parecía cordial, pero yo no sé, entre esos estudios, sobre todo de la Marina Española, que parece que se pueden quitar uno al otro? ¿Tú qué opinas de este tema? Bueno, Vargas y Martín Fernández de Navarrete fueron siempre amigos íntimos, y la correspondencia hasta el momento final de la vida demuestra que nunca llegaron a tener roces ni fricciones entre ellos, sino que fue siempre una relación muy saludable, y además una relación de perfecta amistad. Hay lazos familiares por el medio también. La presencia de los dos en Cartagena en determinado momento, a las órdenes de Mazarredo, hace que entablen lazos personales con las familias de la nobleza murciana, que la mujer de Navarrete sea conocida de Vargas, sea amiga de Vargas de la época murciana. En fin, hay una relación muy, muy intensa entre ambos. Pero además de eso, el proyecto de la Marina, desde luego, hasta donde yo he podido ver en la documentación, tanto en la de la Academia de la Historia, pero también la del Archivo Histórico Nacional o Biblioteca Nacional, toda la correspondencia que tenemos en Biblioteca de Cataluña, que es mucha también, o en los archivos gaditanos, hasta donde sabemos, el proyecto de la Marina fue un proyecto de Vargas. Es decir, que yo creo que hay una prelación directa de Vargas. El único problema es que Vargas empezó el proyecto de la historia de la Marina de una forma no institucional, sino simplemente decidiendo que iba a escribir la historia de la Marina, que iba a escribir la historia de la Marina Española, porque aquello le daba además una puerta de entrada a la Real Academia de España, a la Real Academia de la Historia, una puerta estupenda. De hecho, su discurso de entrada sobre los progresos de la Marina iban en esa línea, y él se autotituló siempre director del proyecto de la Marina. Pero tengo que decir que que no hay un encargo oficial en ningún momento para que se realice ese trabajo hasta 1790. Es decir, que hasta 1790 nadie encarga a Vargas que se ponga a escribir la historia de la Marina, y cuando lo hace no se le encarga solo a él.
Cuando se hace el encargo para Vargas, pero también para Navarrete y también para una tercera pieza del puzzle, que es Sanz de Barutel. Sanz de Barutel, el amigo del alma de ambos, que es también un gran colector de documentos. De tal manera que, aunque Navarrete fue efectivamente un cortesano en mejor sentido, ¿no? Es decir, un hombre mejor situado con los diferentes regímenes políticos y no vapuleado por la situación política de aquellos años, a pesar de que estuvo también en el Madrid ocupado, también tuvo que jurar fidelidad a Bonaparte y también se le intentó apresar y casi y estuvo a punto de ser sacado del país como un prisionero político en 1808 y tal, pero Navarrete siempre estaba en una mejor posición y dijéramos que fue un hombre de actitudes más versallescas, de una diplomacia más refinada y menos dado a las excrecencias lingüísticas que hacían que Vargas Ponce se colocara en un momento determinado frente a todos los regímenes políticos, ¿no? Pero yo creo que Navarrete siempre reconoció el liderazgo de Vargas en el proyecto. Siempre en esa labor conjunta que ejercían varios de los académicos, Navarrete siempre reconoció que Vargas era el que realmente había dado impulso al proyecto, hasta el punto de que cuando fallece es él el que se encarga de la ordenación del fondo y de separar el material que tiene que ir al Museo Naval o al Archivo de Marina y el material que se tiene que quedar en la Academia de la Historia. Conoce de cerca lo que se ha estado haciendo, conoce de cerca el tema, pero yo creo que siempre reconoció el liderazgo moral de Vargas sobre el terreno. Aunque, insisto, a Vargas nadie le encargó el proyecto, al menos formalmente que sepamos nosotros, hasta 1790. Ya. Sí, sí. Hombre, hablando precisamente tú de las excrecencias que has dicho verbales, precisamente algunas de las más tremendas son las que le realiza a las cartas de Fernández Navarrete, ¿no? Con relación Sí, con su sí. mujer, precisamente creo que era Manuela Cruz, ¿no? Sí, 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 Él sí. había sido profesor de la familia, con ella también diciéndole así, Sí. bueno, tú que tienes tantos hijos, alguno de los cuales puede que sea mío y todo. Sí. Por eso digo que era un hombre que difícilmente podía hacer amigos, ¿sabes? A Sí, veces uno se explica cómo tuvo tanta aceptación en la Corte de Madrid y cómo se convirtió en un tipo tan asiduo de la tertulia de la Condesa de Montijo, ¿no? Es decir, que a veces a uno le sorprende. Yo creo que Vargas era muchas veces el tipo simpático, el guasón. Ya sabes que hay algunos documentos de viajeros en Madrid que llegan a conocerle y de viajeros que se entrevistan con él y algún diplomático extranjero que llega llega a tratarle y siempre dice que es un tipo simpático, de buen humor, que está en las tertulias, que asiste a la tertulia de la Condesa de Montijo y tal, pero yo creo que era un hombre erudito, culto, bien posicionado políticamente y también tenía ese marchamo cultural que gustaba en estas academias, ¿verdad? Es decir, que era un hombre que pertenecía a la de la historia, pertenecía a la de Bellas Artes, pertenecía a la Matritense, etcétera, y en las tertulias estas en las que igual te encontrabas, por ejemplo, con los jansenistas, como con los partidarios los firmes partidarios de Godoy o gentes que incluso luego fueron abiertamente antimonárquicos, etcétera, pues dijéramos que en ese panorama tan heterogéneo, Vargas era un toque simpático, un toque heterogéneo al que se le perdonaban incluso sus barbaridades lingüísticas, que son muchas, es decir, hay cartas de Vargas Ponce, como tú sabes, hay cartas de Vargas Ponce que son de charlas de comer aparte, ¿no? de cosas, de cartas suficientes para cortar la amistad con él, ¿verdad? A pesar de lo cual, pues mantuvo ese talante y siempre fue un personaje tolerado. La cuestión de las relaciones personales de Vargas es un asunto que no podemos llegar a conocer del todo, de todas maneras, porque rompió muchas cartas. Es decir, que conservamos yo creo que conservamos solo las cartas que Vargas quiso que conserváramos. Es decir, que de hecho, las cartas que no le interesaban están utilizadas al dorso para apuntes históricos. Una parte de la correspondencia, como ya sabes, que son solo trocitos de papel, son papeles de sucio en los que él hace apuntes en la parte posterior y anotaciones y que por casualidad en la parte anterior nos dejan ver algunos detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde está toda la correspondencia relacionada con la Condesa de Montijo y con las de Villafranca? Hay un tipo de papel en la correspondencia de Vargas que habrás visto en alguna ocasión al manejar los manuscritos en la academia. Hay un tipo de papel que es un característico papel azul,
unas cartitas en papel azul. El papel azul es el papel de la condesa de la marquesa de Villafranca. Es el papel de la correspondencia de la marquesa de Villafranca. Entonces, tenemos notitas de esas, pero no sé si tendremos 15, 20 cartitas, trocitos de cartitas con la marquesa de Villafranca, pero ¿dónde está toda la copiosa correspondencia con esta mujer y con su madre, con la Montijo, durante tantos años? Toda esa documentación no se conserva, ¿no? O las cartas, por ejemplo, con la Academia de la Lengua, con los directores de la Academia de la Lengua, la correspondencia con Bellas Artes. ¿Dónde está todo esto? ¿Sabes? Es decir, que él conservó las cartas con CEAN, porque que son las que tú editaste, porque sabes que de alguna manera formaban un corpus histórico, y el propio Vargas tenía la idea de que aquello era un tratado de historia del arte y de la descripción de los monumentos de la península ibérica, vamos, básicamente País Vasco, pero realmente lo demás lo destruyó. Yo creo que si nosotros hubiéramos convivido con Vargas Ponce, durante un tiempo nos hubiera parecido un tipo simpático. Durante los primeros meses hubiera parecido un tipo simpático, y seguramente a los 3 meses le hubiéramos mandado a hacer puñetas, sinceramente. Seguramente, sí. Muy bien, pues no sé si alguien más quiere intervenir. Paz está haciendo un par de preguntas por el chat. Vale. Tiene el micrófono abierto, las puede formular. Sí, pero yo no estoy viendo el chat ahora, no sé. Te lo leemos si quieres. Mira, Paz nos dice: muchísimas gracias, ha sido un lujo. ¿Se sabe la causa de la muerte del señor Vargas Ponce? ¿Cuál fue el motivo de la discriminación constante que sufrió por parte de sus compañeros y especialmente de Godoy? ¿Le tenían envidia, tal vez miedo a su superioridad? Madre mía, Paz, sus preguntas son 2 libros o 3 libros. No sé si tenemos documentación para contestar a todo. Con respecto a la muerte, al fallecimiento, Vargas tiene problemas de pulmonares desde joven. Es decir, Vargas es un hombre con problemas de asma fuertes, muy importantes desde muy joven, y de hecho eso es lo que hace que esté tanto tiempo en tierra y que la Marina le autorice a vivir fuera de los barcos la mayor parte de su vida. Vargas estuvo embarcado en diferentes ocasiones, pero se le desembarcó incluso en momentos críticos, en momentos en los que el arsenal de Cartagena le necesitaba a bordo de alguno de los barcos en la escuadra de Escaño, uno de sus admirados jefes, se le desembarcó en varias ocasiones por problemas de pulmonares. La proximidad al mar, el aire húmedo del mar, le causaba unos problemas pulmonares tremendos y le impedía respirar, y solo se encontraba bien cuando entraba en zonas con un clima seco. Con lo cual Madrid era un sitio idóneo para él, pero por ejemplo en Cádiz durante el exilio lo pasó muy mal, según él manifiesta, por la proximidad al mar. Incluso en Sevilla, en algunos momentos, en la humedad sevillana de algunas noches de otoño e invierno le causaba muchísimos problemas. Pero no hay una información real de cuál es la causa de la muerte. Lo que sí sabemos es que en los últimos años de su vida, en varias ocasiones tuvo brotes de asma, tuvo crisis de asma muy importantes que pusieron su vida en peligro y que le obligaron a mantenerse aislado del resto de sus compañeros. Con respecto a la relación con Godoy, el segundo tema que planteaba, pues a mí me gustaría mucho saberlo también, y seguramente a su generación también le hubiera gustado saberlo. Jovellanos, que fue uno de sus grandes protectores en los años mozos, abiertamente no lo dice nunca, pero sospecha de la mano de Godoy. Sospecha de la mano de Godoy en los destierros de Vargas, y en ocasiones parece que de lado llega incluso a echarle la culpa al propio Campomanes, ¿verdad? Que como que Campomanes estuviera al tanto de lo que se estaba haciendo a Vargas. ¿Qué pasa entre Vargas y Godoy? Realmente Vargas no era enemigo para Godoy, no era enemigo suficiente para Godoy. Es decir, era solo un marino destacado, efectivamente, con una posición sólida en el mundo cultural, pero para un político como Godoy, Vargas no tenía no tenía siquiera la condición de enemigo. Sin embargo, dijéramos que en un momento determinado era un personaje incómodo en el ámbito de la corte, y a mí no me extraña que llegara a provocar algunos celos en algún momento. No tengo información y nunca la he tenido y me hubiera gustado tenerla, pero quizá la proximidad a la Montijo y a la de Villafranca tuviera algo que ver, no estoy seguro, pero esa parte de la correspondencia, por desgracia, no la conservamos. Pero Godoy lo que sí hizo siempre, y lo hace en las memorias, cuando ya en el exilio escribe sus memorias, mantener el tipo, y nunca criticó abiertamente a Vargas. Es decir, cuando uno lee las memorias de Godoy,
los comentarios de Vargas son todo elogios, hasta el punto de que llega a decir en un momento determinado que Vargas se dedicó a realizar la historia de la Marina y a escribir la historia de la Marina a instancias suyas, a instancias del propio Godoy, ¿no? Como diciendo que ha hecho una obra, dice, y le llega a calificar del mejor literato de su tiempo. Es decir, una exageración que no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Pero Godoy llega a hablar de Vargas como el mejor escritor de su tiempo. Es decir, Vargas mantuvo siempre esa relación tirante con Godoy y detalles debía conocer porque él llega a calificar de pérfido, execrable, etcétera, pero por desgracia no tenemos una evidencia física de dónde está el origen de la fricción. Celos, quizá. Egoísmos de Vargas, que en un momento determinado intentara saltarse conductos o protocolos para acceder directamente a los reyes, pues también es posible, ¿no? Es decir, el acceso directo a la reina María Luisa está ahí, ¿no? Es decir, que Vargas tenía acceso directo a la reina y eso pudo provocar en un momento determinado celos con Godoy, pero tampoco tenemos, por desgracia, una información fehaciente y desde luego el día que lo descubramos, este es uno de los grandes secretos de la vida de Vargas. Bueno, pues ¿alguna pregunta más? Bueno, pues... bueno, vuelve a decir sí. Paz y sus compañeros, pero no sé, Paz, ¿a qué te refieres? Vargas, Paz no tiene micrófono a lo mejor porque no veo que, pero sí tiene activo el micrófono ahora, ¿no? Podría. Sí, tiene activo el micrófono. Es que ¿Me oyen? Sí. Perfectamente, perfectísimamente. Pero es que no sabía cómo funcionaba. Perfectísimamente. No, que la pregunta de los celos, aparte de Godoy, era también, sus compañeros también le discriminaron constantemente. A Vargas, bueno, dijéramos que hay una generación de amigos y de compañeros de Vargas muy próximos a él que le trataron siempre bien, que son los marinos que empezaron con él en los estudios mayores en Cádiz a las órdenes de Tofiño. Es decir, el grupito de marinos formados con Vicente Tofiño para el Atlas cartográfico que estudiaron en los estudios mayores en Cádiz, ese grupito donde está Espinosa, donde está Bauzá, etcétera, ese grupito fue siempre amigo y cercano a Vargas, no le abandonaron en ningún momento de su vida, pero Vargas choca en determinados momentos con la jerarquía de la Marina. Ahí sí que choca. Pero vamos, choca de una manera relativa también, porque por ejemplo Mazarredo, con el que llega a tarifar de una forma más o menos directa en el Madrid napoleónico, Mazarredo es uno de sus principales apoyos y Mazarredo le apoya cuando quiere desembarcar en Cartagena, es el primero que le deja desembarcar y cuando Mazarredo se retira a Bilbao ya en los últimos momentos de su vida, pasa a ver a Vargas, es decir, que pasa a saludar a Vargas, es decir, que hay una relación personal con algunos momentos de tirantes, pero personal. Enemigos de Vargas, pues yo enemigos de Vargas yo creo que están más en el ámbito literario que en el personal. Es decir, en el ámbito literario, en los últimos años de su vida, y conocemos muy bien la correspondencia de esa época, la hemos publicado, en la correspondencia de los últimos momentos de Vargas en Madrid, con sus veleidades literarias y los choques con Miñano, etcétera, pues ahí sí que parece que hay enemistad, una hostilidad real, ¿no? Una hostilidad manifiesta. Pero en el ámbito de sus compañeros en la academia fue siempre un hombre querido. Yo he leído las actas de la academia desde el principio hasta el final, las actas que afectan a la vida de Vargas, y la verdad es que Vargas fue un hombre al que se le toleró lo intolerable, incluso que llegara a estar fuera de Madrid en varios años en los exilios y que no se le sustituyera, ¿no? Cosas que muchas veces no se hacían. El propio Vargas sustituyó a Wallstein cuando Wallstein fue enviado a la Embajada de París en 1820, Vargas le sustituyó como director. En cambio, a Vargas, que había estado fuera de Madrid 27 veces antes, nunca se le había sustituido, ¿no? Es decir, que yo creo que fue un hombre que tuvo una gran tolerancia social y personal y no le conozco otros enemigos que los literarios, realmente. Y lo de Godoy, insisto, ahora que me está oyendo directamente, lo de Godoy, Vargas estuvo obsesionado siempre con que Godoy era su principal enemigo y que era la mano negra que dirigía todos los problemas de su vida. Pero yo no tengo evidencia de tanta actividad, teniendo en cuenta que sobre todo Vargas es marino en ejercicio hasta casi el final de su vida. Con lo cual realmente cuando se le dice tiene usted que salir de Madrid a poner orden en el puerto de pasajes, como pasa, ¿no?, con uno de los destierros, bueno, pues es que es una de sus actividades. O tiene usted que trasladarse a Tarragona para dirigir el embarque de tropas
para el combate en Menorca. Pues es que es el trabajo de Vargas, es que es marino, ¿no? Es decir, si usted se niega a ser embarcado porque dice que tiene problemas de asma y no puede estar en alta mar porque los problemas del asma le impiden a usted respirar con comodidad, usted sí que puede hacer una labor de organización en tierra como la que se le está encomendando, ¿no? Es decir, que muchos de los destierros realmente son cambios de destino de Vargas, hay que verlos de una manera mucho más sencilla, ¿no? Pero él siempre estuvo obsesionado con la idea de que se le estaba echando de Madrid. Siempre me ha recordado Vargas, y no quiero extenderme mucho con esto, pero siempre me ha recordado Vargas en este sentido a lo que pasa después con el padre Fidel Fita. Fidel Fita llega también a Madrid a finales del siglo XIX y es nombrado director de la Real Academia de la Historia. Pero Fita, que muere en 1918, Fita tuvo las mismas actitudes que Vargas, es decir, me quieren sacar de Madrid, luego son mis enemigos, ¿no? Es decir, que Vargas atribuye a Godoy estas expulsiones, pero Fita, por ejemplo, al que le pasa lo mismo a finales del siglo XIX, lo atribuye a la jerarquía dentro de los jesuitas, a la orden a la que él pertenece, ¿no? Entonces, cuando la compañía decide que Vargas que Fita tiene que volver a Barcelona, cuando la compañía de Jesús decide que Fita tiene que volver a Barcelona, Fita ve la mano negra y se niega a abandonar Madrid. Pues a Vargas le pasa una cosa parecida, ¿no? Es decir, me están sacando de Madrid, me obligan a salir de Madrid, alguien me quiere mal, la culpa de todo esto es la hecho a quien toma las decisiones, que es Godoy, ¿eh? Pero cuando vemos la correspondencia, en un momento determinado, Vargas tiene una dependencia jerárquica de secretarios de Marina, de secretarios de Marina del gobierno de Carlos III y Carlos IV, que tienen la obligación de tomar decisiones. Quiero decir, cuando Vargas dice que Grandallana le está persiguiendo y que le está haciendo lo bien posible, Grandallana está reorganizando un ministerio. O cuando en el Madrid napoleónico Mazarredo toma decisiones. Mazarredo está tomando decisiones políticas que corresponden a su puesto, ¿no? Es decir, yo creo que hay que procurar no caer en la trampa que el propio Vargas nos pone. Es decir, que realmente somos cautivos. Por eso decía que conservamos las cartas que Vargas quería que leyéramos y no conservamos las otras. Yo creo que somos cautivos, en parte, ¿verdad?, de la información suministrada por Vargas, pero cuando la miramos de manera objetiva, a veces todo tiene una explicación más sencilla. No sé si esto contesta a la pregunta que me estaba haciendo. Sí, lo único que me queda en el tintero es esa obsesión por Madrid, porque todos querían estar aquí. Bueno, claro, me lo puedo suponer. Sí, pues es muy sencillo. Madrid eran las academias, Madrid era el triunfo, Madrid era la corte y Madrid era convertirse en una persona de renombre a nivel nacional. Es decir, que estar en Madrid suponía, por lo pronto, como he dicho antes, ingresar en las academias. Para la mayor parte de ellos no entraban en una academia, entran en 2 academias o en 3 academias, ¿verdad? Normalmente la lengua, Bellas Artes y la historia, muchos de ellos también en la Matritense, de tal manera que llegar a Madrid significaba prácticamente llegar a la florinata de los círculos culturales, llegar al centro del poder, y para muchos de ellos eso era una pasión, ¿no? Es decir, que desde la perspectiva de un Vargas, pues eso seguramente era alcanzar el triunfo definitivo. Igual que le pasa a Fita también, ¿no? Es decir, que significaba tener una capacidad de toma de decisiones y de participación en la vida pública que, no olvidemos, era la única forma de destacar para esta gente nacida surgida de provincias. Es decir, y todos grandes piezas desde el punto de vista cultural, grandes figuras en términos culturales. Quiero decir, Vargas tiene un culturón. Es decir, cuando leemos los escritos de Vargas, a veces uno se queda pasmado del manejo que tiene este hombre de la documentación histórica, de fuentes antiguas, de la literatura, lo conoce todo perfectamente. No digamos Fita, es decir, Fita, cuando llega a Madrid y se niega a abandonarlo, Fita es profesor, ha sido ya profesor en el Colegio de la Compañía de Jesús en León, y habla 6 o 7 idiomas antiguos. Quiero decir que es un hombre que sabe manejarse con todos los textos clásicos y que hablan incluso idiomas modernos. Vargas es un hombre que cuando llega a la Escuela de Guardia Marinas ya sabe hablar francés, y que según Navarrete habla italiano también. Es decir, son gente que se han formado culturalmente a fondo y que en un momento determinado quieren estar en un ambiente cultural que solo les ofrece Madrid. Yo creo que no tiene otra explicación. Prestigio. Prestigio.
Prestigio, cercanía, poder, es decir, que cuando hubiera soñado Vargas de ser guardia marina, convertirse en 3 veces en director de la Academia de la Historia, ¿no? O en pertenecer a la lengua, Bellas Artes, la Matrítense, y incluso en que se fije, aunque él no lo dice, incluso en que se fije Godoy en él, aunque fuera como enemigo, si es que llegó a ser. Bueno, es que eso para un guardia marina de Cádiz, aquello era el objetivo número 1 en la vida, ¿no? Es decir, estaba en el vértice de la pirámide de su época, tenía acceso a la reina, entraba y salía de todas las academias y de todos los palacios y de toda la nobleza de Madrid con la mayor naturalidad del mundo. Quiero decir, Tavira, Antonio Tavira, el prior de Uclés, era el confesor del rey y era uno de los participantes activos en las tertulias, ¿no? Es decir, que junto al propio Vargas, es decir, es que estaba en el centro del poder. ¿Se casó? No, Vargas nunca contrajo matrimonio. Le conocemos varios intentos varias supuestas novias, pero nunca llegó a contraer matrimonio. Pues muchas gracias. Nada, no faltaría más, para eso estamos. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más o cerramos la sesión. ¿Cómo queréis? Nada, yo solo quiero daros las gracias por esta tarde tan interesante, aunque decía Antonio que estamos en petit comité, pero yo estoy en un petit comité estupendo y lo he pasado muy bien y me encanta hablar de Vargas y es un tema que me viene, del que siempre me gusta explayarme, y os agradezco mucho la oportunidad de haber estado durante 1 año y pico hablando de Vargas y comentando cosas de Vargas. Nosotros sí que te agradecemos la presencia en el ciclo, porque hemos vuelto a aprender mucho contigo, no solamente leyéndote, sino también ahora escuchándote. Pues muchas gracias y esperamos para el martes que viene, tenemos la última conferencia sobre el ciclo de Vargas Ponce. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Voy a cortar la grabación. Pausa.